que volveremos a Sion cantando con gozo. Volveremos cantando. Volveremos saltando. Volveremos con gozo. Que se escuche. Volveremos gritando. Cristo viene. Cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado. Grítalo. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. El título del mensaje del día de hoy es Los unos con los otros. Y la Escritura hace mención en muchísimos, pero muchísimos pasajes, donde tiene mucha connotación los unos con los otros, haciendo mención a esto tan, pero tan extraordinario, que es justamente ser la iglesia de Cristo. Hemos hablado que la iglesia que es figura de la que va a ser arrebatada por el Señor, de la que va a ser tomada, es la iglesia Filadelfia, que menciona ahí el libro de Apocalipsis. Y Filadelfia es justamente amor fraternal. Y es algo que la iglesia no debe perder. Y así como nos ministraba Martín, hay muchos movimientos y operaciones que quieren opacar, que quieren apagar nuestra fe, que quieren corrernos de lo concerniente a la iglesia verdadera, a la iglesia de Cristo, que es una iglesia gloriosa, dice la Escritura, llena del Espíritu Santo y que continuamente busca estar en presencia del Señor. Y eso la hace única. Amén. Eso la hace vestirse de lino fino, destacada, distinguida. Una iglesia que tiene vestiduras celestiales. Pero dice llamativamente que el amor fraternal no debe faltar. Y eso es lo que también el enemigo quiere continuamente hacer con nosotros, que nos desvinculemos, que nos separemos, que nos distanciemos en el orden espiritual y que no tengamos en cuenta la bendición de lo que es estar juntos en armonía, donde el Señor se mueve. Él continuamente, Él tiene el poder para hacer lo que quiera, porque es soberano. Y claro que nosotros recibimos del Señor cuando le buscamos, porque la Escritura dice que el que le busca, le halla. Pero Él hace una mención continuamente, quiere unir, vayan y esperen juntos la llenura del Espíritu Santo. Porque logramos más cosas en lo espiritual, juntos que separados. Porque separados corremos los riesgos de volvernos individualistas, egoístas y todas esas cuestiones que nos perjudican como iglesia. Por eso la bendición de poder congregarnos, poder estar juntos, porque el Señor nos visita, el Señor nos llena, el Señor nos abraza con su presencia. Cada uno de nosotros representamos a Cristo porque Él está con nosotros y en nosotros. La Escritura dice, ya no vivo yo, Cristo. ¿Y usted cree que vive en usted solo? Vive en mí, pero cada uno que lo dice, el Señor está ahí. Entonces, cada vez que miro a mi hermano, veo la salvación de Cristo. Y claro, algunos estamos en diferentes procesos, eso se entiende. Pero debemos aprender a entender ese tipo de cosas sin dejar de amarnos. Pero como el Señor nos pide que nos amemos. Y ahí usted puede leer Corintios en el capítulo 13 lo que significa el verdadero amor. Que no es un amor romántico, no es un amor de Hollywood, no es Cupido enviando su flechazo de amor.
sino que tiene que ver con una entrega, tiene que ver con una comprensión, tiene que ver con algo que el Señor hizo, que es comprarnos y saber que nosotros le pertenecemos. Y ese amor está solamente dedicado a Él. Y cada uno estamos en ese proceso. Pero es importante entender el concepto de los unos con los otros. Y eso es lo que vamos a desarrollar en este tiempo y vamos a rogarle al Señor porque queremos ser la iglesia que va a ser levantada. Si usted quiere ser la iglesia levantada, identifíquese, porque en este momento justo el Señor está mirando. Es simplemente para que no se duerma, amado. Y necesitamos afianzar esos principios. Porque miren, que nosotros no lleguemos a la casa de Dios no es poca cosa. Tiene que hacernos ahí una alerta. Que nosotros no querramos estar en la presencia de Dios, ya no solo en el templo, sino en los lugares en donde comúnmente nos movemos, principalmente en casa y principalmente en nuestro corazón, en nuestra morada. Porque estamos diciéndole al Señor que queremos ser uno y que esos principios se trasladen a todas las cosas y todas las facetas de nuestra vida. Entonces podremos comprender que es una bendición formar parte del cuerpo de Cristo, que necesita estar unido. ¡Unidos! Había una propaganda que decía así, no me acuerdo de qué era, pero... Porque desde ese lugar, desde esos principios, se desprenden las bendiciones que el Señor tiene preparadas para la iglesia. No podemos permitir que el cuerpo sea ni mutilado ni desmembrado. Porque estamos en una edificación. Amén. Miren, a modo de introducción quería leerles Marcos capítulo 9, verso 50. Y dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. La paz en este tiempo va a ser fundamental, mis amados. La paz de Dios, porque van a querer venir de otros lugares a querer trasladarnos una paz, que no es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que simplemente puede llegar a traer estados de tranquilidad, que son pseudos, que son falsos. La única paz es la que da Jesucristo. Y el poder permanecer. Miren qué hermosa palabra, permanecer en su presencia. No de a ratos. No el domingo de 10:30 a 1. No. Estar en su presencia requiere justamente esa palabra que es permanencia y comprender que necesitamos estar unidos a la vid que es el Señor. Pero miren que viene ministrando nuevamente porque es algo que vamos a necesitar en el tiempo de su venida, en el tiempo donde Él dice, buscad primeramente la paz con todos. Y eso apertura la santidad y eso habilita el poder ver al Señor. Entonces tenemos que tener paz nosotros y entre nosotros. Tened paz porque somos sal. Y donde la sal ejerce su función, justamente, sala, da sabor, le da sentido. Entonces, lo que se va a identificar por sobre todas las cosas en el último tiempo es que tengamos paz. Porque va a haber turbulencia, de hecho ya ha comenzado. Los días son malos. Pero qué bueno cuando pueden mirarnos y decir, todo está mal, la economía está mal, la sociedad está mal, todo está mal, el sistema está mal. Pero que vean que tenemos paz, porque entonces correrán al Señor a causa tuya y a causa mía, porque lo que están necesitando es paz. Y en el tiempo de la venida del Señor, lo que vendrán a decir pseudos,
falsos profetas es paz y seguridad, pero lo que sobrevendrá, dice la Escritura, según Tesalonicenses, es destrucción repentina, porque vendrán a ofrecer paz desde otros lugares. Ahora, si nosotros no nos fortalecemos en esa paz y no tenemos paz los unos con los otros, difícilmente puedan venir, a buscar al Señor. Irán detrás de otras cosas. Es más, aún nosotros corremos riesgos de ser engañados y buscar paz en otros lugares y no en el Señor. Los unos con los otros. Tengamos paz y traslademos eso. Amén. Qué hermoso. Fuimos llamados a edificarnos. Eso dice la Biblia. Y nosotros estamos edificando nuestra morada, estamos edificando esta casa, por ejemplo, una casa espiritual. Porque de la misma forma estamos edificando nuestros hogares de manera espiritual, utilizando materiales no terrenales, sino materiales espirituales. Porque hay una diferenciación. Todo lo que nosotros tomemos como materiales y no son los correctos, cuando sean pasados por el fuego, dice que van a ser quemadas esas obras. Ahora, si utilizamos los materiales correctos, los provistos por el Señor, por su palabra y por su Espíritu, cuando nosotros seamos probados en nuestras obras, seremos aprobados. Entonces, fuimos llamados a edificar. Y la Escritura menciona, miren, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11, por lo cual, animaos los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros, así como hacéis. Miren, el escritor, el apóstol Pablo, está dando por sentado de que nos estamos edificando. Amén. Usted y yo, asistiendo a este lugar, estamos siendo edificados. Y debemos tomarlo así. Mientras él anunciaba y predicaba, lo que él estaba haciendo es establecer lo que ya se había aprendido. Por eso nosotros venimos una y otra vez, porque necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando escuchamos la palabra, también es una de las facetas de la llenura del Espíritu Santo. Porque sus palabras son espíritu y son vida. Entonces, si usted lo recepciona, lo recibe, tiene un corazón acepto, usted está siendo edificado y lleno del Espíritu Santo. Y va a saber cómo conducirse. Y dice el apóstol, así como lo hacéis. Y ahí tiene un mensaje muy completo, porque dice, así como lo hacéis, también es un incentivo a que nosotros podamos hacer, no solo oír, sino hacer. Entonces estaremos edificando. Nadie edifica simplemente proyectando. En algún momento tiene que llevar adelante eso que ha proyectado. ¿Sí o no? Entonces lo que recibimos tenemos que llevarlo a la práctica. Amén. Nos estamos edificando los unos con los otros. Ahora bien, en esto de la edificación, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones que son muy, pero muy importantes para la iglesia que va a subir, para la iglesia que va a ser arrebatada por el Señor, para la iglesia que se prepara, porque no puede, insisto, dejar de lado esto tan importante que es el amor fraternal. Pero hay cosas que nosotros no tenemos que hacer y la Escritura también nos los enseña, para que lo tengamos presente. Y por esas cosas, fíjese, quizás por ahí estamos haciendo, a partir de hoy ya no las hagamos más. Y por el contrario, sí hagamos los que es conveniente hacer los unos con los otros. Porque hay cosas que son convenientes hacer los unos con los otros, o por los otros, o a los otros, y cosas que no. Y que llamativamente es para nosotros, para la iglesia, para que lo tengamos presente y para que estemos bien ubicados, para que podamos estar bien establecidos.
para el tiempo del retorno del Señor. Amén. Miren, ¿qué no deberíamos hacer entre nosotros? La Biblia de las Américas, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 26, dice así: no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. ¿Qué no debe haber en la iglesia y entre hermanos? Envidias. Acá no pasa. Gracias a Dios. Pero supongamos, a un par de amén ahí medio tímido. Eso no debe haber, amados. Eso debe ser desarraigado de nuestros corazones. Y únicamente lo podemos hacer estando en la presencia de Dios y siendo conocedores de lo que la Escritura demanda de nosotros. Y hacemos bien en no rechazar, en no resistir al Espíritu. Es más, dice que no seamos vanagloriosos, que no creamos que nosotros somos más que nadie. Porque la Escritura dice que entre nosotros, los unos con los otros, dice que nosotros tenemos que tratar a los demás como superiores a nosotros. Qué tarea esa, ¿no? Cuando nosotros comúnmente queremos ser reconocidos más que reconocer. Por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que hemos logrado. En fin. Pero el Señor regula todo. Y la voz apostólica también dice, si algo tenemos, es por gracia de Dios. Y si lo tenés que dar por gracia también. Ni siquiera te lo podés quedar. Ahí ya está poniéndose un poco más exigente la cosa. Pero no por eso imposible y no por eso algo que nosotros no podamos llevar adelante. Porque el Señor no pone carga sobre nosotros que no podamos sobrellevar. Por el contrario, Él exige de tal forma, entendiendo que el poder que nos ha delegado y de lo que hemos sido embestidos, que es de su Espíritu, nos da las arras para que nosotros podamos llevarlo adelante. Y cuanto más en este último tiempo, insisto, donde todo quiere desunir. Y eso es netamente contrario, viene de forma contundente para irrumpir, porque el Señor lo que viene a hacer es a unir. Eso es un principio espiritual. Mi Padre y yo, uno somos. De la misma forma, ustedes tienen que ser uno, dice el Señor. Y esa es una tarea que tenemos que llevar adelante. Y es muy, pero muy importante. Pero pasado el tiempo, como que nos vamos como olvidando o no le damos la importancia que realmente tiene. Y nos manejamos livianamente con respecto a estas cosas. A veces por ignorancia, a veces porque el Señor no está siendo lo primero realmente en nuestras vidas. Porque decimos cosas de las cuales el Señor mismo después nos hace entender que no están bien. Pero teniendo en cuenta todo esto que venimos hablando, de una iglesia que va a subir, de una iglesia que se va preparando, de una iglesia que va quitándose manchas, planchando sus vestiduras, lavándose, limpiándose. No es poca cosa que esa iglesia de Filadelfia, una iglesia que tiene que tener amor fraternal, no esté dispuesta a que eso sea una prioridad. Entonces, en eso tenemos que trabajar también. Todo lo demás, claro, es importante. Esto también. Y hasta es urgente, porque, insisto, estamos inmiscuidos, ¿se dice? ¿Está bien? Metidos en una operación de individualismo muy, pero muy fuerte, de egoísmos. Son operaciones fuertes, eso pasa en todos los ámbitos. En todos. Y la iglesia no debe estar ajeno a esto. Es más, tiene que bregar porque esto no entra a la iglesia, y si está, quitárselo del medio y trabajar por ser uno y por edificarnos. Y que no haya envidias. Amén.
No se está animando, hermano. Le di una oportunidad más. Es importante. Y si es envidioso, dijo, tiene que rogarle al Espíritu Santo que eso sea quitado porque lo daña. Nos daña. A veces hay envidias encubiertas que nosotros como que las queremos tapar, pero trabajan en nuestros corazones. Es más, generan raíz de amargura, contamina a otros. Y el Señor viene limpiándonos. Y gloria a Dios por eso. Porque nos quiere de punta en blanco. Amén. ¿Qué otra cosa no debemos hacer? Santiago capítulo 4, verso 11. Dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Amén. Estoy quedando medio solo. Murmuración. Y el Señor nos insta en su palabra a la iglesia de Filadelfia que esas cosas no deben acontecer. Amén. Es importantísimo. Miren qué clara es la Escritura, no tenemos que dar demasiada explicación, porque estamos siendo edificados y esto no edifica, porque la Escritura dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea, que sea de mutua edificación, dice. Cada uno. El Señor nos está limpiando, amados. Y claro que es para glorificar el nombre de Jesús. Porque a Él nos debemos, somos suyos. Él no viene a acusar, Él viene a salvar. Él viene a sacarnos de lugares peligrosos. Y que muchas veces nosotros, insisto, no le damos la relevancia que realmente tiene y nos vemos metidos en lugares que nos pueden conducir a la muerte. Y eso es peligroso. Colosenses, capítulo 3, verso 9, dice, no se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos. Dijimos entonces, ¿qué no tenemos que hacer los unos con los otros? No mentirnos, no envidiarnos y no hablar mal. Porque eso nos purifica. Y nosotros estamos en un proceso de purificación. Y esto es extraordinario porque el Señor está extirpando de buenas a primeras, no está dando demasiadas vueltas. Está yendo al hueso el Espíritu Santo. Porque ya no hay tiempos. Y la iglesia que sube es una iglesia que estas cosas las tiene que tener muy, pero muy en cuenta. Aparte es horrible eso, porque que no nos mintamos justamente nos saca de caminos de mentira. Y nosotros vamos detrás de caminos de verdad porque estamos siguiendo al Señor. Y Él dice que es el camino, la verdad y la vida. Y entonces ahí nosotros tendríamos que mirar cada uno por nosotros mismos y ver si hay caminos de mentira, si hay situaciones que nosotros queremos como dibujarlas muchas veces, disfrazarlas. Ayer se hablaba un poco de esto en la reunión de mujeres. Son vestiduras falsas. Y entonces no reparamos en mentir.
mentiras piadosas. A veces, como papás, erramos. No, y le tuve que decir así porque si no, ¿cómo? ¿Le está mintiendo? No, pero es porque una mentirita. Está impartiendo. Pero el Señor nos está sanando y nos está librando por medio de la palabra. Amén. ¿Qué más? No debemos hacer los unos con los otros. Gálatas capítulo 5, verso 15. Reina Valera contemporánea es la versión que tengo. Y dice, pero si ustedes se muerden, anda mordiendo a los hermanos. ¿Saben por qué utiliza esa expresión? Porque dice que muchos son perros. Dentro de la iglesia hay perros, espiritualmente hablando, y con rabia muchas veces. Que hay que cuidarse de que no te muerdan, porque te contagia rabia. Estamos hablando espiritualmente. Si alguno lo mordió, hermano, me avisa, y vemos qué medidas tomamos. Un bozal, hasta que el Señor lo libere. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos con los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Y eso habla netamente de hacerse daño. El que está en esa posición conoce que hace daño. Esa es la etimología de la palabra. Entonces continuamente quieren morder, no quieren edificar, quieren dañar. Y en definitiva lo que se hace estando en esa posición es consumirse. Ahora está en nosotros permitirlo o no. Por eso tenemos que ir a la Escritura. El que viene con el fin de dañar no se podría considerar hermano porque dice que esto es lo que no se tiene que hacer. El que no ama a su hermano es homicida, dice el Señor. Tiene pecado de muerte. Amén. Me está mirando muy asustado. Es importante saber estas cosas. Porque no nos pongamos en el papel de los mordidos. A veces nosotros... De ambos tenemos que cuidarnos. De que no nos muerdan, pero tampoco de ser de los que mordemos y de los que devoramos. Y ahí entra un poco más profundo, pero bueno, hoy por cuestiones de tiempo y no es el tema. Hay una connotación ahí muy fuerte en los devoradores. Porque ya estamos hablando de potestades. No, del hermanito ahí que es medio pesado. No, estamos hablando de que quieren hacer daño. Y eso dice que se va a introducir en la iglesia y que nosotros tenemos que tener cuidado. Usted lo ve así con carita de carmelita descalza. ¿Cómo quedó ese dicho, no? Vaya a saber de qué, ¿no? Pobres las carmelitas descalzas. ¿Qué tendrá que ver? Y está bajo una influencia de mordedores y devoradores. Y también vamos a estudiar en algún tiempo lo que significan los perros dentro de la iglesia, espiritualmente hablando. Pero no tenemos que hacernos daño. Siempre tiene que haber un buen espíritu, aún en las diferencias. Y no con intención de dañar, sino con intención de edificar.
y adaptando cada administración, poniéndola en su lugar. Porque hay cosas que la Biblia habla, obviamente, de soportar, pero no necesariamente habla de relación, que son dos cosas diferentes. Si un hermano, supongamos que es boxeador, en un ejemplo ilustrativo para que encierre todo lo que en realidad quiere decir, y le pega, lo tengo que soportar porque no. Vos tenés que mantenerte en amor porque eso te mantiene puro delante del Señor, pero las relaciones no pueden continuar porque te está dañando. A veces confundimos el soportar en el Señor. Y eso es importante también, porque hay situaciones de abuso, mis amados, de toda índole. Nosotros, ustedes saben que paralelamente el Señor nos ha concedido poder trabajar en el área del abuso sexual, pero hay abusos espirituales, hay abusos en los hogares, hay un montón de situaciones de abuso. Y que nosotros muchas veces confundimos lo que significa soportar con amar. Porque lo que se está rompiendo es una confianza. Y ahí nosotros tenemos que estar atentos. Yo te amo, pero sos medio difícil vos. Entonces yo preferiría una distancia prudencial. Estamos para edificarnos los unos con los otros. Amén. Ahora bien, la Escritura deja ver claramente lo que tenemos que hacer los unos con los otros, los unos por los otros, los unos a los otros. Y ahí es donde tenemos que enfocar, donde tenemos que hacer zoom a lo que le tenemos que dar relevancia, porque entonces estaremos seguros de quiénes somos. Yo ya sé quién soy, pastor delante del Señor. Bueno, pero vayamos a la Escritura. Y estamos hablando de todos nosotros. Y los lugares en donde nos conviene permanecer. Juan capítulo 13, verso 34, Dios habla hoy. Dice, les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos con los otros, así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. ¿Qué debe hacer la iglesia que sube? ¿Qué debe hacer Filadelfia, la iglesia del amor fraternal? Amarse. Y cuando usted busca lo relacionado al amor los unos con los otros, va a encontrar una infinidad de pasajes donde el Señor está apuntalando continuamente. Y obviamente que trascendió, pero Él estaba hablando a los suyos. Miren qué importante. Él eligió a 12 para que estuviesen con Él y los consideraba suyos. Eso es un principio espiritual. A los suyos le está hablando. El que no es suyo va a tener ahí pensamientos, razonamientos, cuestionamientos, va a decir esto es así, esto es asá, no es tan así. No. A los suyos. Acá estamos los suyos. Entonces queremos lo que el Señor dice, porque Él nos eligió para que estuviésemos con Él y para cuidarnos de lobos, de perros, de bestias. Entonces Él nos pide que nos amemos y que ahondemos en lo que significan esas cosas. Porque a veces por desconocer las Escrituras decimos el amor así muy livianamente. Por eso muchas veces no entendemos, yo amo al Señor, pero amor es entrega, es sacrificio, es abnegación, es servicio, es cuidado, es santidad, es derribar otros amores porque quiero solamente el amor del Señor, porque quiero ser solamente de Él, porque no quiero que otros amores me abracen.
sea, es importante. Y con esto no estoy diciendo, entonces yo ya no le digo mal, Señor, que lo amo. No, ame y haga, porque eso es edificar. Recibo y hago. Y si hay algo que no está bien, estoy dispuesto a quitarlo del medio para poder estar en presencia del Señor, de la manera que Él me lo está pidiendo. Porque si no, con el que estoy batallando no es contra el pastor o contra el que esgrime la palabra, es contra Dios. No, yo con Dios, buena onda, todo bien con Dios. Pero los hermanos, mucho. El pastor menos. Yo ahí tranquilo, mi relación con Dios. Y eso nos desafecta. Porque dejamos ingresar humanismos, filosofías, palabras huecas, pensamientos propios que muchas veces nacen de un corazón perverso. Y quitamos a la palabra viva y eficaz, que es como espada, y que solamente en la sumatoria de ellas encontramos la verdad. Entonces, insisto, muchas veces eso nos lleva aún a no tener ese amor que tenemos que tener, y valga la redundancia, entre hermanos. Que no significa que yo soy más, que yo soy menos. No. Por eso tenemos que tener cuidado y ser puntillosos en esto. No lo que nos parece a cada uno, lo que le parece al Señor. Y adaptando cada cosa, cada situación, que muchas veces son particulares, no son generales. Porque a veces nos podemos encontrar amando, queriendo, tolerando lo que Dios no tolera. Bueno, pero eso es otro tema. Miren que la Biblia menciona en muchas oportunidades que nosotros, entre hermanos tenemos que orar los unos por los otros, pero hay veces donde el Señor dice, por este no llores, por este no ores, por este no hagas nada. Y parece como, ¿y el amor? Al final, por eso tenemos que estar siendo expertos, conocedores de los tiempos, de las escrituras, de las sazones y de lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso hay que estar alertas, porque si no somos consumidos. Somos confundidos. Y cada ministración el Señor la cubre. Pero lo que prevalece, lo que nosotros tenemos que entender, entre muchas otras cosas de las que venimos hablando, es que hay situaciones los unos con los otros. Y nosotros las tenemos que identificar para poder ser la iglesia que sube. ¿Qué más? Miren, Romanos capítulo 12, verso 10, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos con los otros. Nos tenemos que preferir entre nosotros, entre la iglesia. Y ahí hace una mención general y una mención particular, insisto. Porque tenemos que ser. Porque, a ver, ¿cómo trasladarlo correctamente? Porque es mi intención. Tienen que querer estar con nosotros, hermanos. Porque si no van a siempre estar prefiriendo a otros. Y ahí tiene que reverse las situaciones de que por qué prefieren a otros y no nos preferimos entre nosotros. Y el Señor nos está instando a que nosotros tenemos que honrarnos entre nosotros porque somos su iglesia.
porque se supone que en nosotros está la verdad, porque se supone que en nosotros hay un mismo sentir. No podemos estar siendo nosotros una cosa y de repente vamos a otro lugar, pero si hasta la misma iglesia vamos. Y que se viva de una forma totalmente diferente. Entonces, claro, no va a haber ahí una situación de preferencia, porque alguno de los dos tiene que acomodar algo. Pero el Señor está diciendo que Él nos une y que debería haber un mismo sentir, una misma manera de pensar, una misma manera de conducirnos, para que nosotros podamos preferirnos los unos a los otros. ¿Cómo puede ser que, miren el ejemplo hasta, no sé, ¿qué doy? A veces no debe ser así porque sigo creyendo que la iglesia es la entidad y el ente más sublime que el Señor ha levantado. Y siempre alguien tiene que estar regulando eso. A veces se puede charlar más con alguien que no viene a la iglesia que con el que viene a la iglesia. Hasta es más coherente. Hasta trabaja, mire. Los hermanos se juntan a jugar al fútbol, insultos de acá, se pegan, quieren ganar competitivo. Yo si me voy a jugar con los compañeros del laburo. Mirá al hermano, mirá al pastor, Qué vergüenza realmente. Ahora pregunto, ¿Dios se equivoca en decirnos que nos tenemos que preferir los unos con los otros? ¿No será que hay cosas en nosotros que el Señor nos está pidiendo que se acomoden? Y que bueno, estar en la casa del hermano y que lo mismo. O mínimo ser los reguladores en el orden espiritual. Si algo no está bien, nosotros no meternos en el lugar de lo que está mal. Nosotros regularlo para bien, para poder tener una relación los unos con los otros. Porque supongamos que el hermano está flojo en la fe. Me voy a meter en un terreno. Y usted lo visita. Y está haciendo, en el nombre de Jesús, está haciendo lo que no tiene que hacer. Vamos a meter, mirando lo que no tiene que mirar, hablando lo que no tiene que hablar, haciendo lo que no tiene que hacer. Y usted como Pancho por su casa. Y no estoy diciendo que nos paremos como legalistas, ahí como eso, llegó el ángel de Jehová. Y acá ahora van a ver. No, lo que estoy diciendo es que mínimamente haya un pudor, una manera espiritual de conducirse y decir, no, mirá, mejor miremos otra cosa, hagamos otra cosa, lo que vos estás haciendo no está bueno, hermano. Porque quizás el hermano está en un proceso donde todavía eso no lo entendió, pero qué bueno que llegue el espiritual, ¿no? No en acusador, porque el espiritual no acusa. El espiritual con un espíritu de mansedumbre levanta al que está caído y le dice, no, mira, no está bueno eso. Por esto. Siempre con la escritura, hermano, no con cosas que a usted le parece. Porque si no entra el no es para tanto. Ese no es para tanto es terrible. El no es para tanto de los creyentes es devastador. El Señor nos está limpiando, amados. Sonría que Jesús le ama. Tenemos que preferirnos los unos con los otros. Y tenemos que trabajar para que eso sea una verdad ineludible. Que digan en la casa de los creyentes, cuando fui a la casa de tal hermano, no sabe, hasta la presencia de Dios se sentía tan fuerte. Que tu presencia acomode las cosas ahí. Y que se rompa
digamos, la hipocresía, porque no es que porque están medio flojos en la frente, dicen, bueno, ahí viene lo espiritual y empiezan a esconder todo, guardan acá, ponen... Nada, porque eso es una mentira, te está mintiendo. Y la Biblia dice, no se mientan los unos con los otros. No, que digas, che, pero pará, ¿por qué no está pasando esto? Que cada vez que viene alguien que parece, o sea, ¿no será que tenemos que cambiar? ¿No será que hay algo que no está bien? ¿Qué estamos escondiendo? Entonces somos falsos creyentes. No, tenemos que cuidarnos de no decir malas palabras. No hay que decir malas palabras. No, en el trabajo sí, porque como no me conoce nadie. Total. Amén. Más o menos, ¿no? Por lo menos El men. Tenemos que preferirnos los unos a los otros. Yo sigo creyendo que tenemos que preferirnos los unos a los otros. Me resisto a tener que decir que en casas donde hay idolatrías, donde hay otros campos, donde hay otros cielos, nosotros estamos mejor. No. Nosotros a esos lugares vamos para alumbrar. Con todo lo que eso conlleva. No porque seamos más que nadie, ni más perfectos que nadie, sino porque simplemente el Señor nos vio, el Señor nos abrazó, perdonó nuestros pecados, le pertenecemos. Y lo mismo que estamos recibiendo esa bendición de poder tenerle, queremos trasladársela a otros. Con humildad, no siendo legalistas, no siendo arbitrarios, no siendo fariseos, no, con amor, pero con una certeza. Porque a veces, como nosotros andamos medio flojito, entonces esquivamos el bulto o algunas cosas y entonces toleramos cosas de los demás porque como nosotros también estamos medio en falta, entonces, bueno, pero hay que tener amor. No, una cosa es tener amor y otra cosa es tolerar lo que no está bien. Que son dos cosas distintas. Amén. Gálatas capítulo 5, verso 13. ¿Qué debemos hacer los unos con los otros? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Yo digo amén. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, los unos con los otros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Servirnos. Nosotros estamos queriendo escalar en los niveles de iglesia. Y el espiritual, el que dícese que adora, tiene que servir. Sirve. Su vida está puesta en servicio, en sacrificio. Dicen que en el último tiempo a muchos meterán en cárceles. Así dice la Escritura. Y cuando uno está en la cárcel, ¿de qué lo están privando? De una libertad. El siervo de Cristo en el último tiempo está siendo privado de libertades. Hay libertades que ya no podés tener porque sos de Cristo. Hay situaciones que ya no corresponden a tu vida, ya no son tuyas, nos meterán en cárceles. Pero no tienen que ver con cárceles que nos aprisionan y no nos permiten vivir la libertad de Cristo. Porque Pablo dice, yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Casi. Yo, Pablo, preso en el Señor. Orgulloso le decía, preso, ¿saben qué? Yo rehusé muchas de mis libertades por servir a ustedes. Eso está trasladando. Nosotros muchas veces queremos hacer prevalecer nuestros derechos,
cuando ya no los tenemos porque somos de Cristo. Y esa es una característica del siervo de la última hora. A muchos meterán en cárceles, pero una cárceles que en definitiva hacen que nosotros estemos en total santidad delante del Señor. Porque ya no nos llama la atención lo del mundo, lo que pueda hacer, lo que quiera, no. Lo que vos digas, Señor. Pero todo te prohíben. Quédate tranquilo, a mí nadie me está prohibiendo nada. Es más, me gozo. Hasta muchas veces en el sufrimiento porque sé que estoy sirviendo a Cristo. Me gozo en abstenciones porque sé que estoy sirviendo a Cristo. Porque aún encadenado puedo cantar. Porque soy servidor de Cristo. Y quizás ni mis cadenas salgan, pero las de ustedes se van a romper. Ese es otro nivel a la que el Señor quiere llevar a la iglesia. Que podamos entender esas cosas. Todas características del último tiempo. No sé qué habrá acontecido en otros tiempos. El Señor nos puso en este tiempo, como hermanos en este tiempo, como servidores en este tiempo, para que nos prefiramos en este tiempo. Como un remanente santo del Señor. Le hice la propaganda a otra iglesia. Nos estamos acercando a la 1. ¿Tienen 3 minutitos más? A ver si el Señor viene justo en estos momentos. Sí. 3 referencias voy a leerles. Santiago capítulo 5, verso 16. Ya voy terminando, Mar. Dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Ahí está nuevamente, los unos a los otros, los unos con los otros. Tenemos que estar a cuentas entre nosotros, amados. Pero bien, no a cara torcida. Bien. Es importante. Y orad los unos por los otros. Pero si apenas oro por mí, pastor. Pero eso lo va a nivelar espiritualmente. Actívelo en su vida. Comience a hacerlo. Va a ver cómo hay reciprocidad del Espíritu Santo. Porque nos estamos vaciando como una fuente para que Él nuevamente pueda llenarnos. Ya no es Dios mío, ya es Padre nuestro. Por lo menos así dice mi Biblia en Mateo en el 6, en esa oración perfecta. Porque usted entonces va a estar aún recibiendo, porque sabe que están orando por ustedes. ¿Sabía, no? Bueno, yo se lo comunico. Toda la iglesia está orando por usted. Oren por mí también, no se olviden, por favor. La iglesia está orando. Aún por los caprichosos, por lo más o menos, por lo que... Nah, bro. Pero eso es importante. Eso sí debemos hacer los unos con los otros. Efesios capítulo 5, verso 21. Cuántas cosas. Algunas van a quedar pendientes, pero primero Dios las vamos a ir desarrollando. Sométanse los unos a los otros en el temor del Señor. Sí, todavía no nació. Yo no me someto a nadie, menos a un hombre. Eso no es para mí, eso es para los débiles. Sométanse, humíllense, porque entonces van a ser levantados. El Señor se humilló. Dice que tenía un manto de gloria, de hecho lo tiene, pero Él dijo, yo me saco las vestiduras de gloria, me pongo vestiduras de siervos, eso dice Filipenses, voy a ir a la tierra, voy a tomar forma de hombre,
me voy a humillar hasta lo sumo, voy a ir a la cruz. Y dice que entonces el Señor, Dios Padre, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él es el sumo pontífice, Jesucristo. Hay un poder tan fuerte en el sometimiento, en el inclinar la cabeza, en ir y humillarse bajo la poderosa mano de Dios, que son los 5 ministerios dados, revelados a Pedro en el Nuevo Testamento. Y los ministerios los ofician los ministros. Dones, regalos en forma de hombre, a los cuales yo tengo que ir y humillarme, porque ellos me van a edificar. Y eso se entiende por revelación, porque es locura para otros. Someteos los unos a los otros. Y ahí ya se acomoda la iglesia, ahí ya se ordena, ahí ya dice, pará, hay autoridades, pará, esto es así, esto es así, no es como a mí me parece. Eso era afuera. El Señor es vertical. El Señor está por sobre toda potestad. El Señor vistió a la iglesia, la constituyó, la formó, la sostiene. ¡Ah! Y la va a venir a buscar. Sométanse. Porque el que se humilla será levantado. Vamos a ponernos de pie porque ya quiero cantar, quiero adorar. Termino. Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Estimúlense a agarrar al hermano así, pero no de bronca, de amor. Y decirle, porque la Escritura dice, estimúlense los unos a los otros para no dejar de congregarse. No se enoje, hermano, porque el otro lo está estimulando, no lo está señalando, no le está diciendo, mirá que hace un montón que no venís, ¿qué está pasando? No, porque es por amor. Porque es por amor. Estimúlense, vamos, no dejemos de congregarnos, sabiendo que el día de su venida está cerca. Nos tienen que encontrar unidos, nos tienen que encontrar los unos con los otros. Aleluya. ¿Nos vamos a estimular? Yo me entristezco cuando uno no está acá. Yo ya sé quién no vino, pero no es para pasarle lista y decir, hermano, no. ¿Qué está pasando, hermano? Siempre tiene que tener usted un buen espíritu, pedirle gracia al Señor aún para ese mensajito que va a mandar. Porque por ahí el hermano no está bien, pero ¿sabe cuántas veces llega ese mensaje y dice, el Señor se acordó de mí? Vamos a estimularnos para no dejar de estar en la presencia de Dios, donde hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Y ahora sí termino, porque los predicadores dicen que van a terminar y no terminan, pero yo voy a terminar. Primera de Tesalonicenses, lo voy a leer hasta el tiempo de tu venida, Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. El creyente no muere, él duerme simplemente hasta que la voz del amado suene y nosotros seamos levantados. Entonces, mientras estemos en el cuerpo, lo que tenemos que hacer es adorar, lo que tenemos que hacer es prepararnos, lo que tenemos que hacer es llenarnos del Espíritu Santo para que nadie nos quite esa esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Pablo estaba alentando a la iglesia y yo hoy estoy alentando a la iglesia. Por esto decimos en palabra del Señor que nosotros los que vivimos, los que estamos en la presencia del Señor, que habremos quedado hasta la venida de Jesús, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, aleluya, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estamos en la presencia del Señor, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre, siempre. Pero miren, termina. Por lo tanto,
aliéntense los unos a los otros con estas palabras: Maranata, el Señor viene. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Que se quede este incienso sobre tu altar, como ofrenda agradable a tu corazón. Aquí sube la fragancia de mi adoración. Una vez más, que se queme este incienso sobre tu altar, como ofrenda agradable a tu corazón. Así sube la fragancia de mi adoración. Canta, iglesia. Te amo. Decirle esta tarde: Dios de mi salvación, Dios de mi salvación, te amo. Levanta tus manos y decirle con tus palabras: te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, papito Dios. Te adoramos, te exaltamos. Levantamos tu nombre, piedad. Todos, eso es. Grandes y chicos, adorando al Señor. Toda la familia, levanta tu voz, vamos, vamos. Adorando al Rey bendito. La brava avanzada, la brava avanzada. Aleluya, aleluya. Adórale en otras lenguas. Llene Buenos Aires de esta adoración al Rey. Más, más. Aleluya, aleluya. Que se oiga, iglesia, canta, Padre. Una vez más. Dios de mi salvación,